En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 41 a 43.3 y 95 a 97.6 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Es un extracto del envío número 32 de nuestro curso de Teología para Todos. En el número 41, el Padre Jorge comienza hablando de la gracia de Dios. La gracia es un don sobrenatural. La gracia es una cualidad que eleva al hombre al orden sobrenatural por ser una participación de la vida divina. La gracia de Dios es lo más importante que podemos conseguir en esta tierra, lo que más vale en el mundo, y por eso tenemos que tratar de conseguir identificarnos a través de la gracia con nuestro Padre Dios. Número 42, la gracia santificante. Es un don personal, sobrenatural y gratuito que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Sabemos que cuando nosotros venimos al mundo, venimos con el pecado original y nosotros conseguimos la gracia santificante a través del bautismo. En él se nos otorgan también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes morales o cardinales, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza. La gracia santificante se pierde con el pecado mortal, como también se pierde la posibilidad de ganar el cielo, y se recobra con una confesión bien hecha o con un acto de contrición perfecto, con el ánimo de confesarse cuanto antes. El número 42.2, el Padre Jorge nos dice que Dios concede a todos los hombres gracias actuales que iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Los hombres, por el Espíritu Santo, recibimos esas gracias que nos favorecen y nos animan a rechazar, decíamos, el mal o a realizar el bien. Sabemos que el hombre no puede cumplir con sus obligaciones de cristianos, no puede realizar buenas obras si no es con la gracia del cielo, si no es con la gracia de Dios. En este sentido, la Iglesia condenó a Pelagio, que fue un monje irlandés del siglo IV, que afirmaba que el hombre con sus solas fuerzas podía alcanzar la bienaventuranza eterna. A cada hombre Dios le da la gracia suficiente y si la aprovecha se convierte en una gracia eficaz, pero la colaboración del hombre es esencial. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Alcanzar el cielo, lo hemos dicho muchas veces, es la meta más importante del hombre sobre la tierra, por eso vale la pena que busquemos esa gracia de Dios, esa abundante gracia de Dios que nos identifica con Él para alcanzar el cielo. Esta gracia, la gracia de Dios, la gracia santificante, la conseguiremos con la oración y con los sacramentos. Y como veremos más adelante, los sacramentos nos dan esa gracia santificante y también una gracia especial, cada uno de ellos se llama gracia sacramental. Vamos a comenzar ahora a hablar del bautismo, diremos algunas cosas, después seguiremos hablando del tema un poquito más adelante. Sabemos que, lo dijimos recién, que con el bautismo entonces comenzamos la vida de la gracia. Cuando nacemos a la vida natural y venimos todos con ese pecado original que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fue ese pecado de soberbia, ese pecado de desobediencia, ese pecado de orgullo que les llevó a perder justamente la posibilidad de vivir en el paraíso terrenal y tuvieron que asumir el destierro a la tierra donde todo es más difícil. El trabajo con el sudor de la frente, la mujer parirá con dolor, la pérdida de los dones preternaturales, etcétera, 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 etcétera. Entonces el bautismo es un segundo nacimiento, es el nacimiento a la gracia. La realidad del pecado original es un dogma de fe. Todos nacemos con pecado original, salvo la Virgen María, que fue la Inmaculada Concepción. Todos los hombres lo hemos heredado. Lo hemos heredado como un hijo puede heredar una enfermedad de su padre. Y hemos perdido esos derechos, esos regalos de Dios, como también los pierde un hijo de un padre quizá que perdió todo en la ruleta,
por ejemplo, ¿no? O algún rey o algún noble que tenía unos derechos y que no supo vivirlos dignamente y por eso los perdió. Al perderlo él, lo pierde también toda la familia. El demonio fue quien instigó a Adán y Eva a pecar, quien les dijo que serían como dioses si desobedecían a Dios y comían de aquel árbol del bien y del mal. Los primeros padres siguieron a este padre de la mentira que es el demonio, siguieron a ese engaño y lamentablemente perdieron la posibilidad de continuar en el paraíso terrenal. El demonio en la actualidad sigue tentando a los hombres, pero sabemos que siempre Dios nos dará la gracia para superar esas tentaciones. San Juan María Benay, el cura de Ars, decía que el demonio es como un perro atado, que si el hombre no se acerca, no corre peligro, pero si comienza a dialogar y acercarse, puede terminar muy mal herido. Y así pasamos al número 95, 96 y siguientes, que se hablan de los sacramentos, y comienza a hablar primero de los sacramentos en general. Nos dice el Padre Jorge, nos recuerda que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificarnos. Los 7 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor. Son acciones de Cristo que nos dan la gracia, lo decíamos, tanto la gracia santificante como la gracia sacramental que tiene cada uno de los sacramentos. Los sacramentos se celebran según las normas litúrgicas, así lo establece el Código de Derecho Canónico en su canon 846, parágrafo primero. 3 de los sacramentos de Jesucristo imprimen carácter. El carácter es una señal indeleble, un sello que jamás se borra, que genera en el bautizado una especial identificación con Dios. Los 3 sacramentos que tienen carácter son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. También podemos agregar lo que dice el Padre Jorge, que los sacramentos tienen 4 elementos: una materia o una cosa sensible, unas palabras, también llamada forma del sacramento, un ministro que lo imparte y un sujeto que recibe el sacramento. Los sacramentos tienen un efecto por ser sacramento, se llama efecto ex opere operato, en razón del operado, independientemente de la dignidad del ministro, por ser un sacramento tiene unos determinados efectos. Pero también los efectos del sacramento serán mayores según las disposiciones de quien lo recibe. Por eso se dice que tiene un efecto ex opere operantis. En la medida en que el fiel tenga mejores disposiciones o esté mejor preparado, tendrá mayor gracia santificante, mayor gracia sacramental. Es la Iglesia la que pone las condiciones para la validez y para la licitud de los sacramentos, cosa que veremos más adelante. Es obligatorio para todos los cristianos, dice el número 97, recibir el bautismo, la confesión y la comunión. El matrimonio es obligatorio para los que quieran casarse y la unción de los enfermos para los fieles a la hora de su muerte. La confirmación no es absolutamente necesaria para salvarse, pero deben recibirla quienes puedan, pues ayuda con mayor facilidad a conseguir la salvación. Ya veremos cuando hablemos del matrimonio, que no es estrictamente tampoco obligatorio, pero sumamente conveniente que los contrayentes estén confirmados. No es pecado no recibir la confesión, salvo que uno no la reciba por hacer un rechazo explícito, digamos, de este sacramento. Volvemos entonces en el 97.2 a hablar del bautismo. Ya hemos dicho algunas cosas y el Padre Jorge vuelve a hablar sobre el tema. Nos dice que es el sacramento por el que, lavándonos con el agua e invocando a la Santísima Trinidad, se borra el pecado original. Y si se tratara de una persona mayor, borra también cualquier otro pecado que tuviera. El bautismo nos introduce en la Iglesia, nos hace hijos de Dios, herederos del cielo. Con el bautismo, repetimos, nacemos a la gracia de Dios y a la fe.
es la puerta de todos los sacramentos, porque hay que recibir el bautismo para recibir cualquiera de los 6 restantes. Habitualmente se recibe por infusión, echando agua en la cabeza del que se bautiza y diciendo las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También puede ser por inmersión, pero la Iglesia prohíbe el bautismo por aspersión. Los niños cuanto antes deben bautizarse, nos enseña la Iglesia, y el Código de Derecho Canónico nos dice que es una obligación grave de los padres. El canon 867 dice que es conveniente que sea en las primeras semanas que el niño reciba el bautismo. Para que el chico reciba el bautismo tienen que quererlos los padres. Si los padres se oponen, a los chicos no hay que bautizarlos, salvo peligro de muerte. En caso de peligro de muerte, como el derecho del niño a acceder a este bien sobrenatural y al cielo es superior al de los padres, en peligro de muerte puede darse el bautismo a un niño. Pero si no es ese caso extraordinario, si los padres no quieren, no se bautiza a los niños, porque hay que asegurar la educación cristiana, la educación católica. En los casos en el que los padres no estén preparados, pero ellos quieran, bueno, estarán los padrinos. Justamente los padrinos son quienes están llamados a reemplazar a los padres en caso de que ellos faltaran o que no pudieran darle la formación que necesitan. Respecto a los padrinos, está legislado que tienen que tener unos requisitos. Evidentemente los padrinos no tienen que tener ninguna pena de excomunión, tienen que vivir conforme a las leyes de la Iglesia, tienen que estar bautizados ellos y confirmados también. Y evidentemente tienen que asumir la responsabilidad grande que supone ser padrino de un niño que se bautiza. Si se tratara de un bautismo de un adulto, evidentemente el adulto tiene que quererlo. Además, tiene que tener un arrepentimiento de sus pecados y de los males o las faltas que ha realizado. Necesita una cierta preparación, porque evidentemente el adulto tiene que tener un conocimiento de la fe y tiene que saber cuáles son las obligaciones cristianas. El adulto, cuando se confirma, recibe en la misma ceremonia habitualmente el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Y si no estaba casado por la Iglesia, convendrá también que en ese mismo acto se case por la Iglesia. Ordinariamente, quien realiza el sacramento del bautismo es el párroco, pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso un no cristiano, siempre y cuando esa persona tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y derrame agua sobre la cabeza del que se bautiza y diga las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquier persona en caso de necesidad puede bautizar. En caso de peligro de muerte, por ejemplo, un bautismo de urgencia, se bautiza al niño y después si el chico resulta que se cura y mejora, uno luego irá a la parroquia para hacer las anotaciones pertinentes y para que el párroco no repita el bautismo, porque el bautismo se hace una sola vez porque imprime carácter, pero sí para que complete el rito del bautismo. Hablemos un poquito de la confirmación, número 97.3. Es un sacramento por el que, por la unión del Santo Crisma, hecha en la frente y por las palabras prescriptas por los libros litúrgicos, se concede a los bautizados el don del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. El sacramento de la confirmación nos hace madurar como cristianos. Ordinariamente, lo decíamos, es el obispo quien otorga este sacramento, que nos ayuda a cumplir los deberes cristianos y a vencer las dificultades. Dijimos que imprime carácter, que es esa señal indeleble que jamás se borra, por eso no se repite este sacramento, y agregamos que para recibirlo hay que estar en gracia de Dios. Si una persona lo recibe en estado de pecado, recibe el sacramento en respecto a la validez, pero lo hace de un modo ilícito y comete un pecado que se llama sacrilegio. Y respecto del orden sacerdotal, número 97.6, es un sacramento que por la imposición de las manos del obispo y sus palabras se hace sacerdote a los hombres bautizados. Evidentemente, para ser sacerdote hace falta una vocación, hace falta la llamada de Dios y también la llamada del obispo,
porque no es un derecho de la persona acceder al sacerdocio, como quizás si es un derecho, un estudiante que termina su carrera tiene derecho al título, pero para que haya ordenación sacerdotal tiene que haber un llamado por parte del obispo. Sabemos que el sacerdocio lleva consigo el celibato, que de alguna manera nos configura con nuestro Señor Jesucristo, que fue célibe, es una ley eclesiástica, y que eso le permite a los sacerdotes estar libres 100% para dedicarse a las almas. Vale la pena, dice el Padre Jorge, pedir a Dios que haya vocaciones sacerdotales. La mies es mucha y los trabajadores siguen siendo pocos, por eso recemos a Dios pidiendo vocaciones sacerdotales y animemos a los padres cristianos para que eduquen a sus hijos y así puedan descubrir la llamada de Dios. Los padres deben acoger con alegría la vocación de sus hijos y deben dejarlos en libertad para hacer su discernimiento. Evidentemente los acompañarán, los ayudarán. Los padres tienen derecho a ver las cosas de tejas abajo en el sentido de que tienen experiencia, pero siempre respetando la libertad de aquel hijo. Y por último, el padre en un par de páginas recoge unas respuestas a unas preguntas frecuentes sobre el sacerdocio. Y las preguntas frecuentes son, bueno, ¿para qué hacen falta sacerdotes? ¿Qué cualidades se necesita para ser sacerdote? ¿Qué pasos hay que seguir para entrar en el seminario? ¿Qué estudios hacen falta para ser sacerdote? ¿O cuánto dinero cuesta hacer sacerdote? Bueno, esas respuestas las pueden encontrar en el libro del Padre Jorge. Y así terminamos entonces este resumen, así terminamos entonces este extracto del envío 32 del curso de Teología para Todos. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.